Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la segunda clase del día de hoy. El tema es ofidismo y alaclarismo y el disertante es el doctor Mario Álvarez. Buen día, doctor Álvarez. Tiene usted la palabra. Puede comenzar cuando quiera. Más cómodo que yo, porque están en su casa. Hoy vamos a tomar un tema que es muy interesante, que tiene una importancia sanitaria por cuadros a veces graves, que son los accidentes ofídicos y los accidentes por arañas. Bien, nosotros en Santa Fe tenemos especies que pueden ser potencialmente peligrosos cuando tenemos un ataque o una mordedura o picadura este, de estos ofídeos. Entonces vamos a hacer una clasificación de cuáles son las especies que tenemos nosotros en el curso de la charla. Vamos a hablar un poco de la característica de los animales para reconocerlos. Vamos a hablar de la clínica. A veces podemos tener un accidente ofídico y no vemos la especie. El paciente viene y nos dice, me parece que me picó una víbora o me mordió una víbora. Los dos conceptos son válidos. Bien, entonces nosotros por la clínica podemos determinar qué especie nos puede ocasionar este problema. Y por último vamos a ver el tratamiento específico. Bien, las especies que nosotros tenemos en Santa Fe, fundamentalmente que son las responsables de los casos que nosotros atendemos, son la víbora yarará, género Botrus, que es la víbora de la cruz, y la víbora yarará chica. Bien. Hay otras especies, como la yararaca o la víbora del vientre negro, que son especies que se encuentran fundamentalmente en Misiones. Por eso nosotros, cuando en nuestra ciudad, por una cuestión epidemiológica, nosotros tenemos fundamentalmente el antiveneno de estas dos especies. En Misiones, ellos tienen el antiveneno de todas estas especies, porque tienen más variedad de estas víboras. Otra especie que nosotros podemos encontrar en el norte santafesino, con menos casos, son la víbora cascabel, del género Crotalius. Es una víbora muy fácil de identificar, que ya después vamos a ver la característica de ella. Y una que la menciono, tenemos muy pocos casos, prácticamente muy raros, pero a veces aparecen, que es la familia Lapidae, que es la víbora coral Omicrurus. Es una víbora muy fácil de reconocerla como Micrurus y muy difícil a veces de reconocerla si es venenosa o no, o sea, potencialmente peligrosa para nosotros o no. Que la vamos a ver eso se la voy a mostrar para poder identificar cuál es la especie que puede ser potencialmente o que es peligrosa para nosotros. Entonces tenemos la Micrurus o víbora coral, que tiene esta característica, carecen de foseta loreal, tienen escamas lisas, no tienen cuello, es muy parecido a una culebra. Tenemos la Micrurus coralina, que tiene anillos negros solitarios, fileteados, blanco-amarillento, separados por espacios. Y la frontalis, que tiene anillos negros enteros, en grupos de 3, fileteados, blanco-amarillento, separados por espacios. Y hay una especie llamada falso coral, que se caracteriza por tener anillos negros en grupos de 2. Bien. Identificar una víbora es muy importante, porque nos ahorra un montón de tiempo. Si el paciente viene, habitualmente el paciente puede rescatar el animal y lo trae. Lo puede traer vivo, lo puede traer muerto, a veces lo traen muerto e irreconocible porque lo matan 10 veces, pero la característica de una víbora yarará se identifica bien la cabeza, que es triangular, tiene cuello, tiene pupilas elípticas verticales,
cola corta, escamas carnadas. Ahora yo les voy a mostrar. Y la víbora cascabel tiene una característica que es el sonajero. Bien. Aquí les muestro una víbora coral. Ustedes pueden ver, cuando ustedes ven una víbora coral, no tiene cuello, parece mucho una culebra, y tiene una característica. Cuando ustedes ven anillos enteros, impar, ven negro acá, negro acá, negro acá, impar, esto es una coral venenosa, potencialmente peligrosa para nosotros. Es importante, estos anillos dan toda la vuelta al cuerpo, son enteros, completos, y son impares. Esta también es una víbora coral potencialmente peligrosa para nosotros. Tiene un anillo negro impar. Y esta es una falsa coral. Ustedes pueden ver la característica de este animal, que tiene anillos negros enteros, pero pares. Entonces, cuando ustedes... Es muy raro que ustedes vean un accidente de este tipo, porque últimamente han disminuido muchísimo, pero la importancia de contar los anillos hace que podamos diferenciar un animal potencialmente peligroso para nosotros o no. Esta es una víbora muy tímida, muy huidiza, tiene una boca muy chiquita, tiene el colmillo acanalado, posterior, por eso le es muy difícil inocular el veneno. De todas maneras, es un veneno muy poderoso. Es un accidente ofídico grave cuando este animal puede inocular el veneno. Generalmente ocurre en chicos, en el dedo meñique, donde ella puede trabajar, puede inocular fácilmente el veneno. Bueno, esta es la víbora cascabel que habíamos mencionado. ¿Cómo la vamos a reconocer en la víbora cascabel? Bueno, es muy fácil. Tiene el sonajero, supuestamente si no tiene la cola, tiene una característica, tiene cabeza, no tiene foseta loreal y tiene cuello. Y en el lomo, en el cuerpo, tiene esta característica del rombo. El rombo es característica de la víbora cascabel. ¿Bien? O sea, si ustedes no pueden ver el sonajero porque se lo cortaron, tienen que mirarle la característica carenada y la forma de rombos en todo el cuerpo. Esto es bien característico de la víbora cascabel. Estas imágenes no son muy buenas. Acá, resumiendo, le muestro. Esta es una verdadera coral. Esta es otra verdadera coral, potencialmente peligrosa para nosotros. Y esta es una falsa coral. Acá tenemos cascabel, ven los rombitos, y el sonajero. Y acá tenemos la víbora yarará, que tiene foseta loreal, que tiene cuello, y tiene lo que se denomina los teléfonos antiguos, que yo les llamo, o algunos les denominan herradura en el cuerpo. Bueno, esto es característica de la yarará, y tiene cola. Entonces nosotros, si nos traen estos especímenes, nosotros con estos detalles mínimos estamos en condiciones de decir, esto es una víbora yarará, esto es una víbora cascabel, y acá es más complejo esto para determinar si es una verdadera falsa o verdadera coral. Pero ya con esto que yo le expliqué, ya están en condiciones de tomar las medidas que corresponden en el caso, contando los anillos y fijándose si son enteros. Este sería un diagnóstico zoológico del animal, que es muy importante porque si tenemos el animal nosotros podemos ver la clínica que se nos va a desarrollar este paciente. Ahora puede ser que nosotros no venga el paciente con el agente agresor o con el que produjo el fenómeno ofídico. Entonces, no tenemos esto. El paciente nos dice, me picó, me mordió una víbora, yo estaba en el agua, estaba caminando, me parece que no la vi,
Entonces nosotros tenemos otro parámetro para hacer el diagnóstico de un supuesto accidente ofídico, ¿eh? Que va a depender de la característica de la lesión, que va a ser producida por la característica del veneno. ¿Eh? El accidente ofídico, el veneno de la víbora tiene un montón de enzimas, algunas que son dermonecróticas, otras que son neurotóxicas y algunas que son mixtas. Entonces, la víbora coral va a dar una clínica, la víbora yarará va a dar otra clínica y la víbora cascabel va a dar otra clínica. Entonces, si nosotros sabemos la semiología y la sabemos interpretar, sin necesidad de tener el animal, podemos decir, esto es un accidente ofídico y tenemos que tratarlo en consecuencia. Bien. Hay el veneno de la víbora, por supuesto que el accidente depende si el animal comió, la cantidad de veneno que puede tener, si la mordedura fue o la picadura fue sustentada por un plano óseo, el colmillo inocula más veneno, por ejemplo en el tobillo, o en un dedo. Entonces nosotros tenemos proteínas de actividad, los venenos están compuestos por proteínas de actividad tóxica y moléculas peptídicas. Aislada en todos los venenos, fosfolipasa A, hialuronidasa, adenosintrisfosfatasa, 5-nucleotidasa, fosfodiesterasa. Bueno, y aislada en algunos venenos, colinesterasa, bueno, todo esto que ustedes pueden ver aquí. Y esto es importante. Cuando se investigó en Asia, tenían gran cantidad de accidentes ofídicos con un porcentaje de mortalidad alta. Fundamentalmente en trabajos manuales, la recolección del té, la gente que trabajaba en los montes, entonces tenían un altísimo porcentaje de mortalidad y con una gran variedad. Entonces se estudió la forma de buscar el suero antiofídico. O sea, buscaron el veneno, lo inyectaron en un ovino y en un equino y lograron, con la centrifugación, con el plasma, lo que se denomina suero antiofídico. Y se usó, y anduvo relativamente bien, pero tuvo dos problemas. Ellos hacían un pool de venenos y lo aplicaban, pero en realidad no sabían si estaban tratando con la dosis adecuada el veneno del agente agresor. Me explico, ¿se entiende, no? Bien, entonces, y como eran algo muy purificado, generaba muchas reacciones alérgicas. Entonces Calmet, un biólogo, empezó a trabajar con la purificación de esos sueros, sacarle la albúmina, que era y altamente glicosilada el suero, que era responsable del efecto alérgico inmediato e inclusive de la enfermedad alérgica posterior o enfermedad del suero. Entonces, lo purificaron y pasamos a la segunda generación de suero que se denominó antiveneno. Y lo siguieron usando. Pero aplicaban la misma técnica, hacían el pool de venenos y lo aplicaban a la vida. Entonces un brasilero se empezó a cuestionar, dice, sí, esto va bien, pero no del todo como quisiera. Entonces comenzó a seleccionar los venenos de diferentes especies. Tomaba yarará de una forma, prótalos de otra, toda la serpiente lo unificaba el suelo. Y ahí pudo hacer tratamientos más específicos con mejores resultados. Purificaron más el suelo, por eso hoy, por suerte, no tenemos esas reacciones alérgicas que las teníamos antes. Y podemos tratar el accidente ofídico con mejor especificidad. O sea, si es micruro, le ponemos antimicruro. Si es crótalo, le ponemos anticrótalo. Si es yarará, entonces, vea la evolución. Inclusive ahora estamos en una etapa de antiveneno de tercera y viene la cuarta generación. O sea, son venenos, son antivenenos que tienen menos efectos colaterales. Bien, entonces, encontramos estas enzimas, la fosfolipasa A es la responsable de la lesión de membrana,
la lesión del sistema nervioso central por inhibición del sistema mitocondrial, el trastorno del problema de la coagulopatía, hemólisis, shock por descarga de histamina, y que constituye activos compuestos alergénicos. Y la hialuronidasa, que actúa sobre la difusión del veneno, la proteasa, que produce la necrosis celular y la lesión del endotelio vascular, la nucleasa, que es hemolítica, y la colinsterasa, que es neurotóxica. O sea, todo esto va a generar en el organismo diferentes signos y síntomas que van a ser responsables del proceso que nosotros ahora yo les voy a mostrar. Entonces, si hablamos de Yarará, el género Botros, vamos a tener una toxina que va a generar un proceso coagulante con un fenómeno proteolítico, mucha lesión local y alteraciones hematológicas. Es característico, esto es característico de mucha lesión endotelial, necrosis, de las partes blandas, edema, que es típico de la víbora Yarará de la Cruz y de la víbora Yarará, en nuestro caso, Yarará chica. Si vamos a tener un Crotalus, una víbora cascabel, vamos a tener un cuadro hemolítico y neurotóxico, poco sintomatología local. Bien, o sea, no vamos a encontrar lo que vemos habitualmente con las especies nuestras, de mucha lesión local. Y si tenemos un accidente por micrurus, vamos a encontrar, la clínica va a ser neurotóxico puro. Poca lesión local, el dolor, pero mucha sintomatología neurológica. Entonces, nosotros no tenemos el animal, pero por la clínica podemos decir, si lo examinamos, si interpretamos los signos y síntomas con prolijidad, podemos decir, esto es un Botrox, esto es un Crotalus o esto es un micrurus. Repasando, entonces, Yarará, síndrome histotóxico, o sea, toda la sintomatología dermonecrótica, con tendencia a la coagulación intravascular diseminada. Nosotros vamos a ver un paciente con mucha lesión en partes blandas, en el lugar de la inoculación, con un fenómeno que lo usamos también como diagnóstico, sin tiempo de coagulación o el tiempo alargado, con el fibrinógeno muy bajo. O sea, eso también nos va a determinar el tipo de lesión y la alteración de la coagulopatía, si es un cuadro leve, moderado o grave. Si tenemos un cuadro por alteración de una víbora cascabel, vamos a tener lo que se llama un síndrome miasteniforme, la miastenia gravis. ¿Qué significa? Vamos a tener oftalmoplejía, parálisis de algún nervio, visión doble, alteraciones respiratorias, trastornos autonómicos, porque actúa sobre el sistema nervioso central, sobre las terminaciones y sobre los canales de sodio, alterando el funcionamiento de los nervios periféricos. Bien, y poca sintomatología local. Y si tenemos un cuadro de micrurus, tiene también una toxina que es neurotóxica, y vamos a tener un cuadro de un síndrome landriforme, es una parálisis descendente. ¿Se acuerdan ustedes del síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente? Bien, acá vamos a tener una parálisis descendente. El paciente va a tener diplopía, va a tener parálisis facial periférica, va a tener una estimulación autonómica con cialorrea, epífora, todos trastornos autonómicos y parálisis, que si no lo tratamos en tiempo y en forma, el paciente puede llegar a la muerte por parálisis respiratoria. Acá, un pequeño comentario. Estos dos accidentes, nosotros cuando colocamos un antiveneno, bloqueamos el antiveneno que está circulando. El que se unió al receptor, ya no lo bloqueamos. Por eso la importancia en estos dos tipos de accidentes,
la precocidad de la aplicación del antiveneno. Si nosotros sospechamos que estamos ante un cuadro de una picadura o mordedura de un crótalo o de un micrurus, no dudemos en aplicarle el tratamiento específico, porque después no tenemos tiempo. No ocurre el tiempo estimado de estos dos ejemplares, de estos dos accidentes, es no más de 2 horas. Después ya tenemos severos problemas y el paciente corre con la evolución natural del proceso. Acá tenemos un poquito más de compliance. Tiene una acción fundamentalmente, no es neurotóxico, es dermonecrotizante con tendencia a la coagulopatía y nos da un margen de hasta de 6 horas de poder tratarlo. Obviamente, cuanto antes lo tratamos, mejor. Pero estos dos ejemplares, es muy importante hacer el diagnóstico inmediato y no dudar. Tengo un Cratalus, uso el suero. A la dosis que corresponde y de única vez. Bueno, obviamente que el accidente ofídico va a depender la clínica, del tamaño del animal, del estado del colmillo. A veces las víboras tienen los colmillos tapados, se le forma un hongo y no puede, o a veces tiene un solo colmillo. Yo recuerdo que atendí en una oportunidad a un médico que la vio la víbora, la trajo, le había picado, mordido una víbora en San Cristóbal y le dejó las marcas. Una yarara chica era. Y me trajo y yo le digo, pues no tenés nada, tenés la lesión. Pero tenía los 2 colmillos tapados. Le digo, tenés suerte. Abrimos la boca, lo miramos y tenía los 2 colmillos tapados. La tapa de celo del animal, el clima, generalmente fines de invierno y en primavera, y verano, donde más actividad tienen estos animales, y más nocturna, y la cantidad de mordidas. Una vez atendí una chiquita que había tenido 5 mordidas, porque la chiquita la agarró a la víbora y le pegó 5 mordidas en la cara. Esa chica se salvó, tenía 3 años. Por esto quiero decirles que cuando nosotros hacemos un tratamiento rápido, es muy raro tener nosotros nunca tuvimos un óbito por mordedura de llave, en el tiempo que yo tuve en el servicio. Otras cosas a tener en cuenta es la edad del paciente, el peso y el sitio de mordedura. Sabemos que las mordeduras en el rostro, o cuando toma una arteria o una vena, tiene una difusión mucho más rápida en la formación de síntomas, y es más grave. La edad, gente añosa, gente que están con alguna intercurrencia, alguna enfermedad, puede aumentar el riesgo, y los obesos siempre en medicina tienen un plus diferente. Hay que tener más cuidado con estos pacientes. Entonces, depende de la cantidad de veneno inoculado, depende de la forma. La víbora siempre trata de ahorrar veneno, pero podemos, la cantidad de mordidas, por la clínica, podemos decir que podemos tener accidentes leves, accidentes moderados o accidentes severos. Entonces, el tratamiento ante un paciente en estas condiciones, lo primero que tenemos que hacer es no ligar. Agravamos el cuadro. Lavar la herida con agua y jabón, el jabón que se tenga, ponerle una compresa fría para evitar la difusión del veneno y como antiinflamatorio, y el tratamiento es el antiveneno. Bien, que ya vamos a hablar de él. Y las medidas generales que pueden presentarse en el curso del proceso. Tratar infecciones, no se describe tétano en los accidentes ofídicos, a veces la picadura puede ser en el río, en el agua, entonces hay que cubrir con antibióticos, la curación de la herida, el pie elevado, si es en el brazo o en la pierna. Todas esas medidas son muy importantes. Analgésicos, si tiene dolor, las primeras 24 o 48 horas, y a veces un poquito de corticoides se puede aplicar. Bien. Este es un esquema
que yo lo saqué de un trabajo de una médica colombiana que se dedica al ofidismo, donde el parámetro de cómo puedo cuantificar el accidente, o sea, lo podemos cuantificar por la semiología y lo podemos cuantificar por una escala que a mí me pareció bastante interesante. O sea, cero, o sea, marcas de dientes, digo, colmillos, no hay síntomas locales o sistémicos. Y pruebas de laboratorio normales, con un fluidinógeno mayor de 200, podemos decir que es un paciente que lo podemos observar, que probablemente no le inoculó veneno y, y podemos no hacer tratamiento. Leve, síntomas locales, dolor, edema, eritema localizado en el sitio de la mordedura o limitado al segmento afectado, no hay compromiso sistémico y prueba de coagulación normales o levemente alterada, entonces, y con un fibrinógeno entre 150 y 200 miligramos, se lo considera un accidente leve y lo trata. ¿Bien? Moderado, dolor, edema, equimosis, flictemas, seromáticas en todo el segmento afectado, sangrado profuso en el sitio de la mordedura, síntomas sistémicos, hipotensión, taquicardia, aumento del tiempo de coagulación y consumo de protrombina, bueno, entre 100 y 150 miligramos. Y el severo, dolor, edema extenso y necrosis localizada o extendida a todo el segmento, compromiso sistémico, hipotensión, taquicardia, compromiso del estado de conciencia, consumo total de protrombina, sangrado a distancia, gingivorragia, hematemesis, melenas, hematuria. Nosotros tuvimos un caso de hemorragia subaranoidea, entre otras, en esta oportunidad, y el choque es patognomónico en estos pacientes. Entonces, y con un fibrinógeno menor de 100. Bien, bueno, esta es una escala que podemos evaluarla, tenerla, lo usan los colombianos para decidir el tratamiento o no de un paciente con un accidente ofídico. Entonces, grados, el primero, ninguno. Grado leve, 4 ampollas. Grado moderado, 8 ampollas. Y grado severo, 12 ampollas o más. Bueno, esto es un trabajo colombiano. Nosotros, cuando tratamos de un accidente ofídico, no se trata igual en todos lados. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos especies que no son tan grandes. Y el suero, el antiveneno, bloquea cantidad de veneno que tiene nuestra especie. Nosotros, el estándar de uso de suero o de antiveneno antiofídico, estamos entre las 4 y 6 ampollas. Generalmente es un rango muy bueno, donde bloqueamos todo el veneno circulante del tamaño de la especie que tenemos nosotros. Nosotros tenemos igual, tan grandes. Pero de todas maneras, obviamente que a veces hemos usado más. Bien, pero el estándar entre 4 y 6 ampollas. Bueno, yo voy a mostrar, hicimos el diagnóstico cuando tenemos el animal, hicimos el diagnóstico por la clínica y ahora vamos a interpretar la semiología, identificar una mordedura o picadura de víbora. Ustedes pueden ver acá los colmillitos, la lesión de este paciente. Esos son todos pacientes que he atendido y yo le he pedido que sacar la fotito, perdón, acá están los colmillos. Bien. Y no tiene ahí ustedes pueden ver todo el edema, la hemorragia que hay. Es un accidente leve a moderado. Bien. Siempre tenemos que buscar, a veces podemos tener un solo colmillo. Bien. Podemos tener un solo colmillo para ver si está tapado, pero si vemos la clínica podemos decir, bueno, esto es un accidente ofídico. Aparte, esto en horas, paciente para 2 horas, 3 horas, ya tiene esto. Pero tenemos que esperar al otro día. Esta es la evolución del paciente. Ustedes pueden ver comparando la pierna afectada con la otra
y pueden ver la diferencia que hay, el edema. ¿eh? Esta es una chica que atendí, es un caso muy interesante, que iba viajando a Coronda, a su ciudad, y se le pincha la cubierta del auto. Entonces el marido le dice, tráeme el gato que está en el baúl. Cuando fue a buscarlo, cuando daba la vuelta por el auto, siente algo que le picó, o le mordió. Y fue una víbora llagada. Y le seguía doliendo, y me duele, y me duele. Bueno, el marido cambió la cubierta. Bueno, pero no la vio al animal. Vio algo como que se movió, pero no lo pudo identificar. Entonces llega, y bueno, y nosotros observamos que tiene un accidente leve de mordedura llagada. Anduvo muy bien la chica, con el tratamiento específico. Bien, bueno. Este otro paciente, acá tenemos otro paciente, son todos casos leves, porque nuestras especies acá, salvo algunas que pueden aparecer, son animales que no son que tengan tanta cantidad de veneno por el tamaño que tienen. Yo por cuestiones de tiempo les voy pasando medio rápido, pero lo importante es que ustedes identifiquen lo que es una picadura o mordedura de una víbora llagada. Busquen estas lesiones, por eso no hay que aplicar con el accidente, no hay que ponerle anestésicos locales, ni cortarla, ni succionar. Hay que dejarla como está, lavarla con el jabón, para que nosotros y el médico pueda identificar bien la lesión. Bien, porque estas heridas, si las tocamos, pueden o colocar suero en la lesión, puede generar que no la podemos identificar bien y mucha hemorragia. Recuerden que estos pacientes tienen el fibrinógeno bajo y no tienen tiempo de coagulación, o lo tienen muy, muy movido. Acá tienen otro accidente. Ustedes pueden ver que la zona más vulnerable de un accidente ofídico son las manos y los pies. Bien, bueno, acá tienen otra lesión. Estas son lesiones muy precoces, o sea, la mordedura. Bien. Bueno. Este es un paciente muy interesante de la ciudad de Rincón. Estaba cortando los ligustrines. Entonces cortaba y ponía la mano para sacar lo que cortaba. Y siente un pinchazo. ¿Bien? Siente un pinchazo y bueno, lo mira, me pinche. Bueno, siguió trabajando. Puso la otra mano porque esta le dolía, para sacar lo que le quedaba y siente otro pinchazo. Un paciente que tuvo 2 picaduras. Y digo, pucha, dice, acá hay un problema. Y cuando mira, el paciente ve la víbora. Bueno, la rescata, la trae y dice, mira, me picó 2 veces esta víbora. Bueno, lo tratamos al paciente, ve cómo se le ha hinchado el dedo, una llaga que no era muy grande, es muy certera la llaga. La llaga cuando intenta, cuando ataca, generalmente no le habla. Y bueno, es un paciente que anduvo muy bien, se lo trató, es un accidente leve moderado, y yo apenas corrí, moví un poquito los tiempos de coagulación, pero se digo 2 picaduras. Hay que tener mucha precaución, a veces las llagas están metidas en los pastizales, en los ligustros, en los jardines. Nosotros vemos los recolectores de zanahoria también, que es a mano, el accidente de ofídicos. Y en la India los recolectores del té, que es a mano también. Bueno, a ver si me quedó algo pendiente. Entonces, resumiendo, conocer la especie, conocer la clínica y con el tratamiento. ¿Qué usamos? Suero antiveneno. Bien, dosis de única vez se comienza a colocar el suero. Al principio el antiveneno, lento, 10 minutos, 5 minutos. Si no hay ningún tipo de reacción, se pasa endovenoso, en un suerito de 200 centímetros, 4 o 6 ampollas, depende del cuadro, en más o menos 1 hora, 1 hora y media.
Si el paciente lo tolera, se le puede adelantar. Si el paciente por ahí tiene alguna reacción, se le puede lentecer, pero siempre hay que tratar de colocar el suero en forma total, porque es lo único que al paciente le va a solucionar el problema. Después las medidas generales, compresas de agua, de compresa fría, para evitar la inflamación, antibióticos si es necesario, y la antitetánica no se describe tétano por mordedura o picadura de víbora llagra, pero a veces se aplica, y el control en el paciente, en internación, cuidando la parte renal, la parte hematológica. Cuando se estabiliza la parte hematológica, nosotros le damos el alta y lo controlamos a la semana. ¿Por qué? Para ver si no generó alguna reacción del suero, que son reacciones tardías. Habitualmente con los antivenenos de ahora no ocurre, pero siempre hay que citarlo al paciente. Bien. El yarará, como ya les dije, no da tiempo para colocar el suero hasta 6, 7, 8 horas. Inclusive nosotros lo hemos aplicado hasta 10 horas de haberse producido el evento. Micrurus, víbora coral o cascabel, hay que actuar más rápido, porque una vez que el veneno se unió al receptor, no bloqueamos esa situación. Entonces estamos a una situación muy grave. Bien, después cualquier cosa, si hay alguna pregunta para hacerme de víbora, lo charlo. Vamos a pasar a araneísmo. Nosotros tenemos un problema desde el punto de vista sanitario. Nosotros tenemos accidentes ofídicos que en realidad no nos han generado ningún óbito. Dentro de la zoonopatía, una de las más agresivas es la mordedura del perro, el ataque del perro a una persona, a un chico. Esto es un tema, el perro genera muchas lesiones, y a veces mortales. Ustedes lo han visto en televisión, en el diario, tal perro, no digo la raza, lesionó, mordió, en fin. Es una zoonopatía que es la que más daño produce, porque vive con nosotros, convive con nosotros. Bueno, y también tenemos arañas que conviven con nosotros. Generalmente las arañas no son agresivas, no nos vienen a atacar, pero al convivir con nosotros, podemos tropezar con ella y bueno, se defiende produciendo el ataque y la mordedura, la picadura, generando una situación que a veces puede ser compleja. Una de las arañas que vive con nosotros, que convive con nosotros, es este género de los oceles. Es una araña domiciliaria, denominada araña del rincón. Esta la tenemos, le dicen la araña violinista, porque si ustedes pueden ver, lleva un violín acá arriba, una figura, una imagen parecida a un violín. Es una araña que vive en lugares oscuros, es la araña de los sótanos, la que está detrás de los cuadros, la que está en los baúles, la que está en los galpones, tiene una tela de araña muy desprolija, y tiene un veneno dermonecrotizante y tóxico. Es un problema sanitario en algunos países muy severo, tiene una dificultad en el sentido de que es muy difícil extraerle el veneno porque es una araña muy inquieta. Yo estaba hablando en una oportunidad que estuve en México con un médico que se dedicaba a esto, que es muy difícil la extracción del veneno de estas arañas. Ellos tienen accidente en la manipulación de esto, porque es muy poquito el veneno que se saca, se necesitan muchas arañas, por eso antes era muy difícil conseguir el antiveneno. Bueno, ahora se ha mejorado todo esto y disponemos de un tratamiento específico. Esta también es otro género de los oceles,
Esta araña es la Lactrodectus matan, que es la araña del lino, tiene un veneno neurotóxico por excelencia, se lo vamos a ver en la clínica. Esta la araña foneutria, no la tenemos nosotros, pero a veces llegan en los cachos de banana. Se ve mucho en Brasil y no disponemos mucho de este veneno. Esto se pide en Brasil. Como no tenemos mucho accidente, ahí tenemos un problema. No sé si ahora habrá alguna disponibilidad, pero en Brasil es un accidente que se ve muy frecuentemente, la araña grande. Bien, ¿cómo diferenciamos? También acá, una araña, las arañas potencialmente peligrosas para nosotros, tienen una característica. Tienen telas de araña desprolijas, viven en huecos. Así viven a Latrodectus. No tienen, no tienen esa tela tan regular, simétrica. Cuando ustedes ven así, huecos, esas telas de arañas que cuelgan en los galpones, generalmente son arañas que pueden ser potencialmente nocivas para nosotros. Los sociales esta agrega las telas sobre tela. En cambio, esta tela de araña que ustedes pueden ver acá, que es hermosa, y para atrapar insectos, esta generalmente no es una tela de araña de una araña peligrosa. Hay que dejarla, se alimenta de su bichito, y no hay que eliminarle la tela y hay que dejársela. Bien, son telas de araña bien organizadas, simétricas, bien demarcadas, no son animales que pueden presentar un riesgo para nosotros. Bien, una diferenciación. Si yo veo uno de los oceles, bueno, la puedo rescatar, mandarla a un centro para que la puedan cuidar y extraer el veneno. Y si veo esto, lo dejo tranquilo. Y pues, si me molesta la telaraña, la puedo sacar. Al otro día la va a hacer de nuevo. Bueno, entonces, yo en mi experiencia, yo estuve en el hospital 43 años y he visto pacientes que han fallecido por el araneísmo por los oceles. ¿Por qué? Yo pongo mucha énfasis en esto. Es cierto que no son muchos los accidentes por los oceles, pero la forma grave de los oceles es realmente grave. Y si nosotros desconocemos que existe esto, no lo vamos a diagnosticar. Y es lo que ha pasado más de una vez. Produce lo que se llama, tiene un veneno dermonecrotizante que es terrible, ya le voy a mostrar, una acción de lesión endotelial que realmente tiene características que nosotros podemos hacer. Yo los últimos 3 pacientes que vienen en el hospital no se le pudo hacer el tratamiento específico. ¿Y por qué? Porque no se le hizo el diagnóstico. No se entró y el primer diagnóstico que se hace es una celulitis. ¿Bien? Bueno, yo tuve un caso de una paciente, muy interesante contarlo, porque todos los casos dejan enseñanza en la medicina, y que tiene que ver entre la relación médico-paciente y el creer o no de lo que te menciona un paciente. Una chica que estaba durmiendo, una chica del Bello, San Javier, y a la noche siente que le camina algo por la nariz. Entonces ella se rasca la nariz y ahí siente que algo, un ardor, en el ala de la nariz. Bien. Y bueno, y no pudo dormir más porque sentía el ardor que no se le iba. A la mañana tempranito se va a ver a un médico y le dicen, mire, y ya tenía esta chica una lesión, una pápula dermática, y le dice, no, es un granito. Entonces le dio una pomadita con córtico. Bueno, está bien, el médico hizo su interpretación, tiene todo el derecho de hacerlo, me parece muy bien. Volvió a la hora y dice, mire, me dio la pomadita, pero viste cómo tengo la... Entonces le dio un antibiótico. A las 6 horas, una chica tenía la nariz, realmente era
una necrosis, deformada, le costaba respirar, entonces termina en el Hospital Cushen, en el servicio de cirugía, pensando que es una cirugía. Cuando la chica evoluciona con una placa necrotizante, con hemorragia, con fiebre, con trastornos hematológicos, o sea, hace un compromiso sistémico, bueno, yo lo voy a ver y le digo, esto es un accidente por los ocelos, porque pensaba que era una septicemia después de que del estáfilo. Bueno, sí, le digo, no, esto es una forma del losocelismo grave, que evidentemente no se hizo el tratamiento y ahora hay que hacer un tratamiento de sostén y bueno, y ver qué evolución toma, porque el tratamiento de elección ya no se podía hacer. Bien, bueno, esa chica falleció. Y hace 3, 4 años vimos un caso también de una paciente. Entonces, hicimos un Ateneo, hablamos sobre esto, que existe, y hace 4 o 5 años ingresó una paciente donde tampoco se le hizo el diagnóstico, pensaban que podía ser una celulitis de mama, y vamos a ver, bien, va un concurrente, me llama, vamos a ver los dos, porque me dice, me parece, Mario, que esto es un losocelismo. ¿Sí? Te felicito, es un losocelismo, pero hizo una forma moderada, que no hizo sistémica, le quemó el seno, no le quedó nada, una glándula, pero esta mujer se sabe. Entonces, siempre nosotros cuando un paciente nos dice, y me parece que me picó algo, y me picó y yo sentí que me picó, den en jerarquía eso, y observen la evolución de la lesión. Existen los accidentes por los ocelos, generalmente son nocturnos, ¿bien? Y lo tenemos que tener presente. Entonces, por supuesto que el proceso de la gravedad va a depender de la cantidad de veneno inyectado, la zona del cuerpo, tamaño del individuo picado, niños, y gravedad de la picadura, por ejemplo, la yugula del ejemplar. Un animal que no comió, que no gastó veneno, tiene más veneno. El veneno de esta araña más poderoso que de una víbora. Entonces tenemos veneno que genera lesiones de endotelio vascular, necrosis celular, coagulación y exclusión de la luz vascular, y una úlcera significativa. Área de necrosis e úlcera. Vamos a tener un problema hematológico, cuando se hace sistémico, que agrava mucho más la situación. Bien, entonces, cuando tenemos una situación como esta, ya le voy a mostrar casos, tenemos, esta tablita me pareció muy interesante, porque siempre la pregunta, ¿hace hago el suero? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto suero le hago? Bueno, entonces tenemos, no para todos los animales al mismo tiempo. Ya le dije que si es Micrurus o Crotalo, lo ideal es bloquear el receptor circulante entre las 2 horas. Si es otro, podemos esperar un poco más. El paciente llega a 6 horas, 7 horas, 8, le hacemos el suero, porque ese paciente va a mejorar. Aquí tenemos este problema que tenemos el suero específico y el suero obviamente que va, como todo proceso infeccioso o tóxico, la precocidad de la administración hace a la evolución favorable o no del cuadro. Bien, a las 8 horas de producido el tratamiento, la colocación, nosotros si colocamos el suero podemos tener una neutralización parcial o total del efecto del veneno. Muy importante. El paciente llega, a las 16 horas no evita lesión local, pero puede reducir su intensidad. A las 24, miren el tiempo que tenemos. A las 24 horas puede reducir los efectos locales en un 50%. Y a las 36 horas ya no logramos. Bueno, esto es muy importante. Cuando ustedes tienen un caso de este tipo, deriven si no tienen el tratamiento, pero ustedes pueden, con esta charla, creo que hacer el diagnóstico, por lo menos presuntivo, y estar atentos. Hay muchas lesiones que son parecidas, muchos procesos que pueden dar lesiones parecidas, pero esta tiene algunas características que ya se las voy a mencionar. Bien, pero esto es un esquema para que ustedes tengan presente de
el tiempo que ustedes pueden utilizar y que no, hasta las 24 horas nosotros estamos en condiciones de colocar el suero. ¿Bien? Bueno, este es un proceso que comienza con un dolor constante. El dolor es constante. O sea, no es que el dolor tiene, calma y se va. No, cuando pica uno de los oceles te duele desde el momento que te picó hasta que el proceso se estabiliza. Comienza con una pápula pequeña, de 2 a 3 centímetros. A veces se observan vesículas de 2 a 3 milímetros, con contenido cero hemático. Si usted lo ve, parece un accidente físico. Hay edema doloroso que tiene una característica, no deja goder. ¿Bien? Y tiene en el centro placas áreas equimóticas veteadas, rojo-violáceo, que los chilenos la denominaron placa libedoidea. No tiene adenopatía regional, que eso lo diferencia a algunas infecciones. ¿Bien? Busca si hay ganglio, no tiene adenopatía, no es frecuente. Algunos autores dicen que no tiene y otros dicen que no es frecuente. Yo nunca encontré, o sea, es un edema que no deja goder, importante, y no deja adenopatía. Y al quinto o sexto día se forma una escara que se desprende sola. Después se puede debridar, pero el proceso hay que dejarlo, y esa escara necrótica cae sola. Esta es la forma cutánea. Si el paciente hace esto, bien. Y la forma cutánea no es mortal. Ahora, si el paciente comienza con fiebre elevada, ya estamos en hemoglobinuria, anemia, ya estamos con un compromiso sistémico. Yo a la paciente esta que yo le mencioné al principio hice una meningoencefalitis. La chica empezó con un cuadro confusional, por eso nos llamaron a nosotros. No por la placa, nos llamaron porque la paciente tenía un cuadro de disfunción encefálica. Y la plaquetopenia es un signo de muy mal pronóstico. Bueno, bien. Yo tenía fotos de esta chica, pero después me la pidió el padre, se las vi. Nunca había tenido una foto de la hija, una gente muy humilde. No se la quería dar porque en realidad, pero él me la pidió. Bueno, entonces podemos tener forma focal, que es la forma que evoluciona en 2 o 3 semanas. Le hacemos el suero todo. Pero, bueno, si toma esta forma y no le hacemos el suero, probablemente el paciente salga adelante. Y la forma moderada, que es necrosis constante, con placa, úlcera, que puede dejar secuela, compromisos sistémicos, decaimiento, fiebre, anorexia y hipertensión arterial. Bueno, acá hay que hacer, obviamente, el tratamiento. Y la forma grave, lesión cutánea clásica, que se extiende mostrando signos locales de tipo discrásico, petequias, equimosis, hematomas, compromiso general, insuficiencia hepatorenal, tendencia a la coagulopatía intravascular, letalidad elevada. ¿Dónde vemos estos accidentes? Tareas domésticas, cuando hacemos recambio de ropa, cuando tenemos una habitación donde hay ropa en el suelo o ropa guardada, cajones, hay que tener mucho cuidado, ponerse guantes, siempre puede estar ahí agazapada una de estas arañas. No son agresivas, pero bueno, la tocamos durante el sueño, como ocurrió con esta chica. Por eso es muy importante tener la cama no pegada a la pared. Nunca tenemos que tener el dormitorio con la cama, siempre la cama tiene que estar alejada de la pared. Suben por la pared y de ahí a la cama. Tareas de albañil, tareas rurales, galpones, manipuleo de papeles, tareas de estibador, tareas de carpintero en las carpinterías, el manipuleo entomológico, lo que yo le había mencionado, los mecánicos, dentro de los pupitres en las aulas escolares, siempre hay que mirar abajo, y sin especificar. Acá, esto es una estadística que se hizo muy interesante, que la forma leve y moderado, no se han registrado óbitos, y la forma grave, fíjense que tiene un óbito del 50%. Entonces ustedes pueden ver que
es un problema sanitario a tener en cuenta. Entonces ustedes conocen la especie, conocen la clínica y conocen el potencial letal que puede tener este arácnido. Bien. Bueno, el tratamiento inicial dentro de las primeras 3 horas es lo inicial, de ocurrida la picadura. Se justifica la aplicación de suero antilocelismo ante la duda o sospecha. Esta conducta debe extremarse con los niños de corta edad, en quienes el emponzoñamiento es de carácter grave. Ustedes sospechan, hay que hacer el tratamiento. El suero se utiliza de una sola vez, porque ustedes tienen que bloquear toxina, entre 5 y 30 mililitros, intravenosa o intramuscular. Cuando se presenta cuadro de hemólisis, se recomiendan dosis de 50 mililitros. Bien, esto lo tienen que tener bien presente. Todo esto se usa de una sola dosis. Yo siempre le explicaba a los gente que me tocó formar, cuando uno sospecha una meningitis, hablando de infectología, y piensa en hacer una punción lumbar y duda, no dude, hágala, se queda tranquilo. Por lo menos tiene un elemento más para decir, este paciente no tiene meningitis o hace el diagnóstico apropiado. Bueno, el corticoide se puede utilizar, sobre todo en niños picados, 100 miligramos de prednisona. Cirugía se hace cuando la placa en necrosis extensa profunda en el tejido adiposo. Bien. Y se admite que la úlcera, si tenemos la forma dermatológica, la cutánea, al año quedan secuelas, pero el paciente no corre riesgo. Bueno, después tenemos otro tipo de tratamiento, cuando tenemos insuficiencia renal, toda la parte que ya de compromiso sistémico, que lo ideal no llegar a esto. Bueno, evitar, el percanganato de potasio no se llama, infiltraciones anestésicas, no hay que usarla, corticoides locales, no hay que usarla, y por supuesto, no uso de ligadura que favorece la gangrena. Ligadura en ningún caso de nada, ni ofídico ni de arácnidos. Cerca del 27% de los accidentes por arañas en general suceden por contacto con ropas, muebles, en el acto de calzarse, y la mayoría en el interior del domicilio. Esto es muy importante para tener en cuenta. Es muy frecuente que los chicos, los adolescentes, cuando van a dormir, dejan la ropa en el suelo. Zapatillas, con todo eso hay que corregir. La cama, la limpieza del dormitorio, las ventanas, todo eso hay que corregir. Limpiar, de vez en cuando los cuadros hay que descolgarlos, si hay cuadros, y limpiarlos atrás. Bueno, entonces el manejo local es evitar la dermonecrosis, control del dolor, se puede usar la colchicina para evitar los AINES, por el sistema de coagulopatía, se puede usar la colchicina, se puede usar el Dexone, nosotros nunca lo usamos, no hemos tenido oportunidad, usamos el corticoide, eso sí, y el suero específico, 5 ampollas en la local y en la sistémica 10 ampollas, de una sola dosis. Es muy importante esto. El diagnóstico diferencial, bueno, estigma, carbunco, celulitis, fascitis necrotizante, herpes simple necrótico, herpes zóster, pioderma gangrenoso. Miren la cantidad de situaciones que tengo para descartar. No es una cosa tan simple. Por eso hay que conocer la característica de la lesión, tocarla con un guante, buscar el ganglio, ver la evolución de la placa. Y acá le muestro, esta es una placa de una lesión de un losocelismo. Fíjense la placa libedoidea, fíjense esto, y la evolución que esto cae todo, obviamente que queda una cicatriz ahí severa. Esta es otra, más leve,
Bueno, bien. Bueno. Perdón, esto es una picadura del Atrodetus. No, perdón, esto es así. Generalmente no deja este tipo de lesión, pero en este paciente dejó esta lesión. Y le voy a contar. La Atrodetus tiene un veneno, una toxina fundamentalmente neurotóxica. Por eso es muy importante el tratamiento precoz, con una clínica muy característica, pero tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Por eso es muy importante hablar con el paciente y, y escucharlo atentamente. Yo le voy a contar un caso. Una vez atendí a un paciente que estaba trabajando en Esperanza, cargando fardos de alfalfa, y cuando levanto uno de esos fardos, porque es una araña que está en el ámbito rural, que es la viuda negra, siente que en la espalda le pica, siente un ardor fuerte. Y siempre el mismo relato. Pone la mano y notó que había algo en la camisa. Pero no lo vio, no lo vio la araña. Es una camisa que la tenía media volada, entonces parece que cae. Pero dice que cuando pasó la mano en la camisa, notó que tocó algo. Bien. Entonces va a ver al médico porque tenía mucho dolor en la espalda. Y le había parecido que le había picado algo, porque dice, sí, yo toqué, a mí me pareció que me picó algo. Aparte por lo agudo, sintió la mordida, el picor de la araña. Entonces lo ve un médico y le dice, sí, bueno, le dio una cremita, quédate en tu casa, y a la hora no aguantaba el dolor, el proceso que tenía le empezó a tener dolor en el estómago, el paciente, y y contractura. Estaba todo duro el paciente. Entonces, hasta prácticamente no podía ni hablar de la contractura mandibular que tenía. Entonces, el médico lo ve y dice, bueno, mira, yo la verdad que no sé lo que tenés, pero andate al hospital. Y el paciente se viene al hospital. Me acuerdo que eran las 11 de la noche, 12 de la noche. Entonces el médico de guardia, que estuvo muy bien, me llama y me dice, la guardia central, me dice, tú sabes que este paciente viene y dice que le picó una araña, pero mire, tiene abdomen agudo, está todo duro, pensamos que puede ser una pancreatitis. Entonces me pongo a hablar con él y me dice, no, yo estoy seguro que a mí me picó algo. Entonces le digo, sí, le digo, es muy probable que tengas, que fue sido porque estabas trabajando en el campo con una alfalfa que se ha tenido una picadura de una Latrodectus. Bueno, le hice el suero, es fantástico, endovenoso, dice, 2 ampollitas. Y el paciente mejoró de una manera extraordinaria. Bien, entonces, por eso, cuando el paciente relata hay que tomar el relato y enlazarlo con la clínica. Bueno, a veces, y por supuesto, no es tan sencillo, porque ustedes pueden ver la cantidad de diagnósticos diferenciales que tienen, pero ustedes pueden analizar una cosa que es interesante. Lo agudo, generalmente, del cuadro. En 2 horas, el paciente desarrolla toda una síntoma. ¿Bien? Entonces, y el antecedente que dice, a mí me picó algo, eso es muy subjetivo, tener en cuenta que pudo haber sido un accidente por latrodento. Tetania, hiperreflexia, priapismo, porque el efecto que produce es un fenómeno autonómico y actúa sobre los canales de sodio que ralentiza la transmisión de la acetilcolina y crea todo un proceso tóxico con manifestaciones neurológicas fundamentales. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos una araña en nuestro brazo, en nuestro pie, no la aplaste, agarre un papel, un palito, trate de sacársela por encima,
no aplicar sustancias irritantes, déjela y no succionar la picadura. Bueno, entonces, en definitiva, le podemos decir que la picadura de la Atrodetus mata es un veneno, un neurotóxico que tiene un tratamiento específico, que habitualmente anda muy bien y que se caracteriza por generar contractura, abdomen agudo, aumento de la amilasa, priapismo, y si el tratamiento no se hace precozmente, desorientación, excitación psicomotriz, toda una fenomenología tóxica, bien, neurológica. Bueno, el Atrodetus puede dejar una pequeña lesión muy pequeña, que también suma a la clínica y a la sintomatología y al diagnóstico. Bueno, estos creo que están en el cuadernillo, son denominaciones que yo quiero que ustedes manejen para el interrogatorio de un paciente que tiene un accidente ofídico o de araña. Bien. Que por una cuestión de tiempo, ustedes ya lo tienen, lo pueden leer. Síntomas, todos estos síntomas tóxicos son muy importantes: náuseas, vómitos, mareo, palidez, histericia, cianosis, midriasis, mialgia, hipertensión, hipotensión, los cambios hemodinámicos en un paciente que tiene una afección por un veneno neurotóxico, taquicardia, bradicardia, arritmia y precordial. Eso son todas cosas que vamos a ver en los pacientes que tienen inoculación de venenos neurotóxicos. Bueno, después hemorragia, hiperclinia, excitación, sistema nervioso central, depresión del sensorio. Todas estas cosas tenemos que preguntarlas nosotros y observarlas. Bien. Nosotros tenemos Misiones tiene una alta incidencia de afectaciones por accidentes ofídicos. Corrientes también, Chaco, y Córdoba y Santa Fe, según las últimas estadísticas, nosotros vamos en punta en accidentes por escorpión. Y como ya les dije, los oceles y el escorpión o alacrán, bien, son letales en algunas ocasiones en niños y en adultos mayores, y a veces no tan mayores. Por eso es una inquietud sanitaria, tenemos que tenerlo presente, porque nosotros tenemos muchos escorpiones o alacranes circulando y convivimos con ellos. El escorpión vive en zonas oscuras, no tiene en la ciudad, se alimenta de las cucarachas, y no tiene un depredador natural. No hay ningún animal en la ciudad que se alimente del escorpión. ¿Bien? Sí, en los campos, los gansos, los patos y las gallinas lo comen. El sapo no. ¿Bien? Pero no tiene depredador natural, entonces por eso se reproducen y hace que viven en lugares oscuros, tienen hábitos nocturnos y no necesitan del macho para tener crías. No necesitan aparearse para tener crías. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso hace que la población de escorpiones sea constante y se transforma en un problema sanitario. Por eso es muy importante tener prevención en la limpieza de los patios, en la limpieza del hogar, en remover siempre con cuidado y buscarlo. El escorpión hay que buscarlo. Ustedes habrán escuchado que aparecen cuadros de escorpionismo o alacranismo grave, y más de una vez han fallecido generalmente los chicos. Esto es un escorpión que son venenosos para nosotros. Espere que no encuentro acá está. Tienen tenazas finitas y el aguijón acá pueden verlo. Y este es un escorpión que se encuentra, que a lo mejor le tengo más miedo a este que a este, que tienen tenazas gruesas, es más negro. Este puede generar un pequeño dolor, pero no es potencialmente peligroso para nosotros. ¿De acuerdo? Eso es muy importante,
para tenerlo presente. El de la izquierda, es el que nosotros le damos interés sanitario importante, y el que tememos. ¿Bien? Bueno, acá pueden ver un mapa de las variedades de los escorpiones, y el color, y vemos que nosotros en Santa Fe, fíjense el mapita, tenemos, y Córdoba, tenemos un alto índice del género Titius, que generan el problema sanitario. Bien, por cuestiones de tiempo yo voy pasando. Entonces, manifestaciones clínicas. Yo le voy a contar otro caso, porque los casos a veces no son muy demostrativos de lo que puede ocurrir. Una vez yo entraba al hospital y un médico que trabajaba, era concurrente, el doctor Morejón, no sé si usted alguno lo conoce, él siempre se acuerda de esto, él estaba de guardia central. Me dice, Mario, me dice, tengo un paciente que dice que le picó un escorpión, pero yo lo veo mal, está pálido, la presión se le baja a 8, se le sube a 20, está sudoroso, tiene epífora, tiene rinitis, tiene cialorrea, está confuso. Le digo, no, le digo, eso es una forma grave de escorpión. Y es un chico de 14, 15 años. Ya. Lo voy a ir a ver, pero anda buscándote 3 sueros, 3 sueros de antiescorpión. ¿Qué tenemos? Le aplicamos los 3 sueros. Realmente, en una hora el chico era otra persona y estaba hablando. Fíjense cómo bloquea el antiveneno toda la toxina que está circulando. Por eso la importancia de hacer el tratamiento inmediato. Entonces, podemos tener grados leves, moderados o graves. Entonces, a veces nosotros no aplicamos suero cuando el paciente tiene un dolor local. Me dice, doctor, me picó un escorpión, un hombre grande, 40, adulto, a las 8 horas, 9 horas, 10 horas, me duele, hacemos un corticoide, no tengo nada. Lo observamos, lo examinamos, tomamos la presión, lo ajustamos al corazón, no tiene ninguna alteración de tipo cardiológica, ninguna alteración de tipo que genere o que suceda una disfunción autonómica. Bueno, te vamos a observar. Te quedas acá, está bien, se me fue el dolor, se va a la casa. Grado leve o moderado, bueno, acá el paciente tiene mucho dolor, tiene prurito, vómitos, ya tiene alteraciones autonómicas. Bien, la toxina del alacrán genera una ralentización del circuito de los canales y de la bomba de sodio, entonces la acetilcolina entra y sale y demora en hacer su función. Entonces provoca lo que se llama una alteración en la neurotransmisión. Y aparecen todos estos síntomas. Por eso, entonces a ese paciente que tenemos con una clínica leve, le hacemos una ampollita. Esperamos 30 minutos, si el paciente mejora, tenemos problemas solucionados. Podemos hacer un corticoide también, pero el tratamiento de elección con glucosa y amilasa plasmática, normal. Bueno, cuando tenemos un paciente que ingresa con alteraciones autonómicas significativas, miosis o midriasis, palidez, agravamiento de la clínica, agravamiento de la clínica en los casos leves, con sensación de cuerpo extraño, o obstrucción de orofaringe, cialorrea, nectán, fasciculaciones, igual, disnea, priapismo y espasmos musculares, y tenemos alteración de glucosa, amilasa plasmática, si es menor de 15 años, 2 ampollas endovenosa. Y si es mayor de 15 años, una ampolla endovenosa. Esos tratamientos son estandarizados. Se puede hacer más, bien. O sea, todo depende de la estimación que haga uno en el momento. Y si el paciente tiene síntomas graves, todo eso que nosotros dijimos, está muy incrementado. Si tiene menos de 15 años, hacemos 3 ampollas, y si tiene más de 15 años, hacemos 2 ampollas. Las dosis son estimativas, son estandarizadas,
Se puede hacer más dosis, de todas maneras, pero los trabajos indican que con ese tratamiento, en general, las cosas funcionan. Es importante entonces la anamnesis, la sintomatología neurotóxica y el tratamiento inmediato. Bueno, hablamos de las tres especies, la domiciliaria, la rural, y la que está domiciliaria y rural, que es el escorpión, y hablamos de accidentes ofídicos. Yo espero que les haya resultado, les haya aclarado un poco las cosas y tenga, obviamente que esta clase hay que mencionar el Instituto Malbrán, que yo he tomado mucha de su literatura y de su estadística, que ellos tienen un trabajo muy extraordinario en todo el país, con centros de asistencia y de procurar que tengamos nosotros los sueros, que son muy importantes para el tratamiento de esto. Lo importante que tengo en cuenta es el diagnóstico, que eso nos corresponde a nosotros. Nosotros somos los que vamos a hacer el diagnóstico. Y ellos son los que nos van a dar el suelo con su trabajo y que lo vamos a aplicar. Por eso es muy importante observar, analizar el anamnesis, evaluar la lesión y ahí podemos proceder la clínica y el tratamiento específico. Bueno, muchísimas gracias. Sonido reactivado. Muchas gracias, doctor. Muy clara su exposición. ¿Le parece comenzar con las preguntas que han ido ingresando? Pero cómo no. Bueno, la primera pregunta es de Pamela Agustín. Ella pregunta si la aplicación inmediata de hielo local es recomendable ante sospecha de picadura. Sí, sí, nosotros aplicamos paños fríos, puede hacer, vienen unas hielo, ¿sí? Con una bolsa de agua fría, o sea, se puede aplicar. Nosotros lo hacemos, elevamos el miembro y aplicamos el hielo, ¿no? ¿Sí? Está indicado. Gracias, doctor. También Pamela Agustín pregunta si podría repetir, por favor, la forma de administración del antiveneno para víboras. El antiveneno se usa endovenoso. En realidad, ya no usamos más las pruebas alérgicas, como la gotita en el ojo, en la conjuntiva o intradérmica, porque da falsos negativos y el suero sí o sí hay que usarlo, porque es el único tratamiento que tenemos. Algunos lo siguen usando, pero diluimos 200 centímetros cúbicos, 150 de solución fisiológica, la cantidad de suero que vamos a utilizar. La cantidad de suero que se utiliza es la misma tanto en un niño como en un adulto, porque nosotros bloqueamos toxinas. Un antiveneno que nosotros bloqueamos. No se da en relación al peso del paciente. Lo usamos en base a el tipo de lesión, bien, que sospechamos que puede ser una lesión grave. Entonces, estandarizadamente, las estadísticas a veces en medicina son muy útiles, usamos entre 3 y 5 ampollas, hemos usado más, sí, en caso hemos usado más, hemos llegado a usar hasta 8 o 10 ampollas, pero no es lo habitual. Se coloca el suerito y en los primeros 10 minutos pasarlo con un goteo de 10 gotitas, ¿no? O un micro. Si el paciente no tiene ninguna reacción, el resto lo paso en 1 hora o en 40 minutos. Yo normalmente le hago un corticoide, una hidrocortisona, por alguna reacción alérgica que pueda ocurrir, pero le digo que con los antivenenos de ahora, muy raro, muy raro. Entonces, vuelvo a repetir. Un suerito, colocamos la cantidad de suero que vamos a utilizar, los primeros 10 minutos, un goteo muy lento, 7 gotas por minuto, vemos, observamos, nos quedamos al lado del paciente, si le tomamos la presión, lo controlamos, si el paciente no genera o no expresa ninguna sensación que pueda preocupar, el resto se lo pasan 40 minutos de 1 hora. A veces puede pasar que el paciente por ahí se sofoca un poco, le bajamos un poquito el goteo a mitad del tratamiento y después se lo volvemos. Esa es mi experiencia. Muchas gracias, doctor. Germán Ramos pregunta, en algunos lugares hay presentaciones de antídotos intramusculares. ¿Se aplica la misma cantidad de dosis que vía endovenosa? Bueno, nosotros en la primera etapa
yo me acuerdo, hace muchos años, se usaba la vía intramuscular. Yo fui a un congreso de ofidismo y la presentación era de todo endovenoso. Y le explico por qué. Porque si es un accidente grave y tenemos tiempo de coagulación aumentado, hacemos unos hematomas terribles. Aparte, entonces, todos los sueros están habilitados para hacerlo en forma endovenosa. Son mucho más efectivos, bloquean más rápido y no tenemos los problemas de los hematomas. Yo, en una época se usó, yo lo he usado, y me acuerdo que una chiquita que había ingresado con una picadura, en recreo había tenido, estaba en la quinta, tuvo una picadura en la víbora. La enfermera me llama y dice, ya le hice la primera ampolla. Y yo voy a verla y tenía un hematoma en la cola, pobrecita. Y dije, no, le pones un suero y se lo hacen endovenoso. Porque realmente es una complicación. Es un hematoma y no tienen tiempo alguno. Entonces es como si usted tiene un paciente anticoagulado. No lo puede hacer. Hay una formulación que nosotros no usamos, que lo usan los soldados, que son el ejército, que es el suero liofilizado. Ellos se lo aplican, lo tienen en la mano, ellos, en la guerra de Vietnam, en el Caribe. Entonces eso tienen, que no necesitan cadena de frío, entonces esos creo que lo usan ellos intramuscular, porque no tienen otra opción. Hasta que lo llevan a determinado lugar. Pero ellos tienen formulaciones liofilizadas y lo usan porque es inmediato. Todavía no se hizo el proceso de alteración de la coagulopatía. Aquí Pamela Agustín, que le hizo las primeras preguntas, le dice muy clara la respuesta, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta también es de Germán Ramos. Él le pregunta si los antídotos para picaduras de araña solo están disponibles en el Hospital Cuyem. Nosotros no teníamos los oceles, porque era muy difícil conseguir ese antídoto. Ahora tenemos, yo trabajé en el Cuyem, yo ya me jubilé, yo estaba a cargo del servicio, me jubilé, logré que me consigan suero de los oceles porque habíamos tenido un problema, y les explico. Cuando yo le pedí hace varios años un tratamiento de micrurus, me contestan, si ustedes no tienen micrurus. Sí, pero yo no voy a esperar a tener un micrurus para tener un tratamiento. Si a mí me llega, ¿cómo consigo? Ustedes me lo mandan en 2 horas desde Buenos Aires. No, deme uno. Cuando se me esté por vencer, se lo cambio por otro y hacemos un correo. Y bueno, ellos dijeron, tiene razón, sí, me parece, porque en medicina, nosotros, cascabel tampoco tenemos. Pero una vez tuvimos 2. Uno lo mandaron a la Reconquista y otro, y bueno, entonces, en la emergencia, en 2 horas, usted sabe que en medicina, en 2 horas, conseguir algo que no lo tenés vos en tu office, es muy difícil. Le dije, pero escúchame, yo quiero un tratamiento. A mí me llega un chico con una picadura de un micro, yo tengo que hablarle al Malbrán para que me manden y que tengo que tener suerte, que me atiendan el teléfono, lo atienden, pero ¿quién me lo trae? El avión a qué hora sale, y son 2 horas. Es 1 hora. Entonces nosotros tenemos todos los tratamientos. Lo único que no tenemos es Fernández, porque no tenemos accidentes de esa araña, que están los cachos de banana. Lo tienen en los mercados centrales, en todo eso, que ellos sí tendrían que tener. Pero los oceles tenemos, antilatrodetos tuvimos siempre, el micrurus tenemos, y crótalos y botos tenemos. O sea, tenemos todo, porque el trabajo que se hizo en los últimos 10, 15 años fue fantástico. Tenemos la obligación del servicio de brindarle todos los antivenenos, porque si no, no estamos tratando nada. Aquí vamos a tener un servicio, si ahí me viene un paciente con un accidente por micro y le digo, mire, lo vamos a internar acá y vamos a ver qué pasa. No, tenemos que tener, y no hay lugar para... Nosotros somos un centro de referencia, nosotros no dependemos ya, es el último eslabón nosotros.
como especialista. Nosotros ya no podemos derivar más, tenemos que tener solución. O sea, el médico que está en Santa Rosa, en Callastá, tiene una opción, va al Cuyen, pero nosotros ¿a dónde lo vamos a dar? Nosotros somos el centro referente. Y no es tan así tampoco, porque ya los médicos del interior, con las clases que hemos dado durante todos los años, yo vengo dando clases de ofidismo hace todos los años, muchísimos años, ellos han aprendido y lo tratan muy bien, excelentemente bien, no tienen ningún inconveniente. Ellos lo tratan, le colocan el suero y después lo derivan. Y a nosotros nos solucionan el problema, porque la precocidad del tratamiento hace a la evolución del cuadro. El único tema es, yo pongo mucho énfasis en el diagnóstico, o sea, no retardarlo. El de víbora es un diagnóstico tal vez muy fácil, pero el problema lo tenemos con los oceres la ETA, que yo ya le expliqué. Muchas gracias, doctor. Aquí Germán Ramos aclara que quería saber la dosis porque esa formulación especial la usan con turistas que se alojan muchos días en las islas cuando van a cazar o a pescar. Por eso él consultaba por la dosis. Disculpa, nosotros no aconsejamos el uso de llevar en las islas el suero. Cualquier persona que está en una isla, primero porque por la cadena de frío. Esos sueros es por la cadena de frío. Cualquier persona que tenga un accidente ofídico, de los especímenes que tenemos nosotros, en 2 horas llega a cualquier centro que lo pueda atender. No es necesario que lo lleve a la isla. Yo lo que comenté es en selvas, no en las islas que tenemos acá, que hay más turismo que en Calle San Martín. Yo lo que te digo es en selvas, donde no tenés forma de llegar. Pero si uno está en una isla, con una lancha rápida y con una ambulancia, de una isla a un centro, todos disponen. El problema es porque es la cadena de frío de los suelos. No es recomendable eso. Ni ligarlo, dejarlo en reposo al paciente, ponerle frío, que generalmente llevan conservador y tienen hielo, dejarlo en reposo, no darle alcohol, y ir al primer centro. Tienen tiempo de sobra para llegar a cualquier lado. O sea, una cosa es el turismo de pesca, y otra cosa, bueno, si te va a pescar a la zona, bueno, ya otra historia, porque ya estamos hablando de selvas, pero ellos sí tienen centros y puestos bien habilitados, porque es la reglamentación. Gracias por la aclaración, doctor. La siguiente pregunta también es de Germán Ramos. Él pregunta si existe algún veneno que mate arañas y alacranes y que sea inocuo para el ser humano. Y yo estoy en contra de eso. Yo no mato ni alacranes ni arañas. Yo trato de limpiar. O sea, hay venenos, pero yo soy una persona que estoy en la ecología ahora. Trato de usar la menor cantidad de venenos, porque también son tóxicos para nosotros. La prevención es la limpieza. Ese es el punto. Y la gente que vive en la zona rural, hay animales que se alimentan, eso es la cadena alimenticia, pero las rejillas, cubrirla, vienen toda una tecnología para tratar de que no convivan con nosotros, o sea, no evitarle, crearle un hábitat. Ese sería lo ideal. Porque el veneno lo puede tirar hoy, lo puede tirar mañana. Todos los venenos, hasta el rayo es tóxico. O sea, en una habitación tirar veneno no es bueno. O sea, lo importante es no tener ropa en el suelo, no apoyar la cama. Y la limpieza. La limpieza, el plumero, la aspiradora, todo eso tiene un valor fantástico. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, que es la última que ingresó hasta ahora, no sé si alguien tiene otra pregunta que la haga por el chat. Bueno, la última pregunta por ahora es de Agustín Martínez. Él le pregunta, si tengo dudas en el diagnóstico y administro el antídoto, ¿se pueden generar efectos adversos por la aplicación del mismo? No, si usted tiene duda, pero cree que puede ser y es un chico o tiene síntomas que van creciendo, no dude, usted le coloca. No va a generar ninguna iatrogenia porque usted hizo lo que corresponde. Usted hizo su análisis clínico, semiológico, y sospecha que dentro del abanico de posibilidades que tiene este paciente fue
tuvo un accidente ofídico o tuvo un accidente coronario. Y aparte, usted tiene un margen, usted tiene una ventana terapéutica. Pasado esa ventana terapéutica, ya después no tiene opción. O sea, por eso ahí, si usted sospecha un índice alto de sospecha que este chico o esta persona fue picado, no dude, no va a tener ningún problema, porque el índice de sospecha en medicina tiene un valor. Muchas gracias, doctor. No tengo más preguntas, así que no sé si usted quiere hacer alguna consideración final. Bueno, esta última pregunta que me hizo este chico, nosotros los médicos tenemos nuestro índice de sospecha y no descartamos otras patologías. Ahí está el problema. Pero a veces nosotros otras patologías no las vamos a hacer el diagnóstico en una hora, en media hora, porque vamos a necesitar exámenes, ecografía, en fin, una serie de cosas. Entonces, el índice de sospecha y uno conociendo y aplicando el método que corresponde, semiología, anamnesis, que es válido, está habilitado para aplicarlo, porque su interpretación ha sido tomada con un cronograma, con un protocolo que está permitido. Y le da tranquilidad. Después puede haber sido no. Ha ocurrido muchas veces. Y bueno, buscamos otras causas. Eso en medicina es habitual. Entre un paciente con cualquier otra patología abdominal y nosotros creemos que tiene una apendicitis y a lo mejor tuvo una pancreatitis. Pero acá tenemos tiempos de 2 horas, de 1 hora. Es como el paciente que tiene un accidente cerebrovascular, la trombolisis o la trombectomía, no tenemos que estar esperando tanto tiempo. La urgencia y la emergencia es ayer, no mañana. No sé si se me explicó. O sea, hoy tenemos que hacer en el momento. Por eso tenemos que tener bien claro cómo vamos a actuar. Disculpe, un agregado chiquito nomás. En una charla que yo tuve, que participé en Buenos Aires, que nos ocurría con el estatus epiléptico. El estatus epiléptico tiene que ser abordado en el momento, porque si usted demora, se lesiona el cerebro y se lesiona el hipocampo. Entonces, también es una emergencia, donde no podemos estar esperando a que venga el neurólogo, que venga fulano. El médico de guardia es el que lo trata, porque el neurólogo le va a demorar 1 hora, y usted en 1 hora el estatus, salvo que no sea refractario, tiene que tratarlo. Esa es la verdadera emergencia, por eso se hacen estos cursos, para tratar la emergencia, que es donde nosotros tenemos que tener bien claro todo. Porque ya lo demás no es emergencia, se hace un tratamiento que corre por otros carriles. Clarísimo, doctor. Bueno, tengo aquí agradecimiento de los alumnos. Bueno, Germán Ramos comenta, comprendo y comparto el pensamiento ecológico en cuanto a prevenir y no usar venenos. El problema es que muchas veces no es aplicable en zonas en situación de extrema pobreza donde no poseen luz, y su casa es básicamente el hábitat natural de estos insectos. Eso comenta Germán Ramos. En México, yo hablando con unos médicos mexicanos, y yo he hecho con voluntarios, México tiene una pobreza espantosa. Guatemala ni hablar, todos en Latinoamérica, y nosotros vamos camino a eso tal vez, pero de pobreza y de indigencia. Ellos han hecho un trabajo con voluntarios fantástico, recorrieron todas las villas, limpiaron cascotes, sacaron, juntaron escorpiones que no tienen idea, y lo hicieron para juntar veneno. O sea, levantaban una chapa y encontraban 10 escorpiones. Y los chicos, ellos veían que los chicos jugaban al lado de los escorpiones. O sea, ese es el punto. O sea, está bien, el veneno se puede usar, no es que no se puede usar, se vende. El veneno que se usa y que hay que usar es el hormigicida, porque las hormigas no pueden juntar una por una, es medio complicado. Un hormiguero tiene 1 millón de hormigas, pero la limpieza de las villas es donde nosotros tenemos que manejar. O sea, hay protocolos para eso. Lo que pasa es que es un problema cultural. O sea, ¿por qué tenemos tantas palomas?
Porque no hay, ¿cómo controlamos las palomas? Con los palomares, le sacamos los huevos, no matando a la paloma, no envenenando a la paloma. ¿Cómo controlamos las cotorras? ¿Matándolas? No, le sacamos los huevos, le sacamos los nidos. Ese es el punto. Y a los animales hay que rescatarlos, como a las víboras no hay que matarlas. Uno la captura y ahí tenemos para generar su antiveneno. O sea, es una opción el veneno, pero no es la ideal. Clarísimo, doctor. Bueno, aquí tengo muchos agradecimientos. Juan Marcópulo, muy claro y muy práctico, doctor. Muchas gracias. Bueno, doctor, entonces, no habiendo más preguntas, en nombre del Colegio de Médicos y del SEM, le agradecemos mucho por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias y que tenga un buen fin de semana. Bueno, muy bien, gracias.